Buenos días, nosotros le vamos a hablar acerca del tema bases de la investigación. Nuestro equipo está compuesto por Dulce Mariana Netro Araujo, Amairani Salgado Rodríguez, Andrea de la Cruz Martínez y su servidora Andrea Xiomara Ríos Cortés. Bueno, las bases teóricas. Las bases teóricas nos sirven para proporcionar el conocimiento y da un sustento teórico a nuestro marco teórico. Este es el tercer paso en una investigación cuantitativa. Sus funciones son orientar el estudio, prevenir errores, ampliar el horizonte, establecer la necesidad de investigación, inspirar nuevos estudios, ayudar a formular una hipótesis y proveer un marco de referencia. Esto se divide en etapas, dependiendo de la construcción del marco teórico. Esto depende del grado de desarrollo del conocimiento, ya sea teoría desarrollada, varias teorías desarrolladas, generalizaciones empíricas, descubrimientos parciales, guías no investigadas e ideas vagas. También se organiza y se edifica por una ramificación de lo que es un índice y un mapeo de temas y autores. Por ello, es muy importante la revisión de la literatura, ya que ésta debe de ser selectiva, a través de fuentes, ya sea primaria, secundaria o terciaria, a través también de fases. Estas fases se dividen en la revisión, la detección de información, consulta, extracción y recopilación, y por último, integración. Y a continuación, mi compañera Dulce Mariana. Bueno, yo les voy a hablar sobre la obtención de literatura, que es lo que es la recuperación. Una vez que se identifican las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas o electrónicas. También de esta manera pueden ser en filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren. La que sigue, por favor. En la consulta de la literatura, el primer paso consiste en seleccionar las que serán de utilidad para nuestro marco teórico. Este tiene que ser específico y desechar las que no sirvan. En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar los marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos. En ocasiones, una fuente primaria puede referirse a nuestro problema de investigación, pero puede no ser útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que pretendemos. En caso de que la detección de la literatura se realice mediante complicaciones o bancos de datos donde se incluya un breve resumen de cada referencia, se corre menos riesgo de elegir una fuente primaria útil. La que sigue, por favor. Para analizar las referencias se tiene que tomar en cuenta lo que es la cercanía o similitud a nuestro planteamiento, la semejanza a nuestro método y muestra, fecha de publicación o difusión, y ya entre sea más reciente, pues resulta mejor. Que implique investigación empírica y rigor y calidad del estudio. Una vez seleccionadas las referencias o fuentes primarias útiles para el problema de investigación, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. En lo que es la información o contenido, se extrae en la referencia. Al identificar la literatura útil, se puede diseñar un mapa de revisión, el cual es una imagen de conceptos de la agrupación a propuesta respecto a las referencias del planteamiento y que ilustra cómo indagan como indagación la contribuirá al estudio del mismo.
Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias, se servirán para elaborar el marco teórico. Es conveniente igual hacerse preguntas como, por ejemplo, que si la referencia se relaciona con mi problema de investigación, cómo, qué aspectos trata, que si ayuda a que desarrolle más rápido, profundamente mi estudio y desde qué óptica y perspectiva aborda el tema. La que sigue, por favor. ¿Qué nos puede revelar la revisión de la literatura? Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir si la teoría existe y la investigación anterior sugieren una respuesta, aunque ésta sea parcial, o si la pregunta las preguntas de investigación o bien provee una dirección a seguir dentro del planteamiento de nuestro estudio. La literatura revisada puede revelar diferentes grados en desarrollo del conocimiento, perdón. Esto podría ser de manera que exista una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación, que si hay varias teorías que explican nuestro problema de investigación. La que sigue, por favor. Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. El papel del marco teórico resulta fundamental antes y después de recolectar los datos. Algunas veces se ordena cronológicamente y otras por subtemas o por teorías. Por ejemplo, si se utilizan fichas o documentos en archivos y carpetas en la computadora para recopilar la información, se ordenan de acuerdo con el criterio que se haya definido. De hecho, se suele igual trabajar siguiendo un método propio de organización o lo que importa que este resultado sea eficaz. Sería la que sigue, por favor. Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Este es otro aspecto importante que a veces se olvida, como construir el marco teórico no significa solo reunir información, sino también llegar a interpretarla. La que sigue, por favor. ¿Qué métodos podemos seguir para organizar y construir el marco teórico? Una vez extraída y recopilada la información que nos interesa de las referencias pertinentes para nuestro problema de investigación, podremos empezar a elaborar el marco teórico, el cual se basará en la integración de la información recopilada. Igual, un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuados al tema de la investigación. Bueno, yo voy a hablar sobre el marco teórico. Entre ellos vamos a iniciar con el método de mapeo. Este sirve para construir un marco teórico. El método implica elaborar un mapa conceptual y con base a este se va a profundizar en la revisión de la literatura y en nuestro desarrollo del marco teórico. Existen diferentes modelos en los cuales pues uno de ellos viene siendo el método por índices para construir un marco teórico que es vertebrado a partir de un índice general. ¿La que sigue? En este método, pues va a ser pues, de una manera eficaz para construir un marco teórico. Existen diferentes métodos o modelos, este es uno de ellos, en el cual consiste en desarrollar un índice tentativo de manera global o general y se va a ir afinando poco a poco hasta que sea sumamente específico. En este se van a colocar la información
que vienen siendo las referencias en el lugar correspondiente dentro del esquema, así como se muestra en la imagen. Y en esta operación, pues, como ven en la imagen, se llama vertebrado porque forma una vértebra. La que sigue. ¿Cuántas referencias debe usarse en el marco teórico? Bueno, para nosotros elaborar el marco teórico, pues tenemos que leer diferentes artículos, libros y revistas científicas. Tesis también nos podemos apoyar. Y pues hay como que algunos autores sugieren que tienen que ser alrededor de 30 referencias, pero pues varían dependiendo de qué trabajo estemos haciendo. Por ejemplo, pueden ser entre 15 y 25 en una tesina, de 20 a 30 en una tesis de licenciatura, 25 y 35 en una tesis de maestría y de 30 a 40 referencias en un artículo para una revista científica. Aquí también es muy importante que nuestro método de investigación que vayamos a usar sea, sea tesis, artículo o revista científica o algún libro, tenga las referencias y tenga también pues la información que nosotros vamos a ocupar. Al igual de que tiene que ser de 5 años hacia atrás del año actual. ¿En qué sigue? ¿Cómo saber si he hecho una buena revisión de la literatura? Bueno, aquí siempre nos genera esta duda. Pues vamos a acudir de manera, minuciosa para así poder nosotros verificar que hicimos una buena revisión. Vamos a irnos a nuestro banco de datos y a nuestro banco de referencias para corroborar que sí son de esos 5 años atrás a la fecha actual. Vamos a consultar como mínimo 4 revistas científicas que suelen tratar el tema que nos interesa o el tema que vaya a ser nuestro proyecto. También nos podemos apoyar con algún consultor o un asesor y buscar también en diferentes bibliotecas. ¿La que sigue? El marco teórico. Bueno, aquí ya vamos en la redacción de nuestro marco teórico. Para elaborar un buen marco teórico debemos consultar libros, tesis, artículos científicos, entre otros, como tú lo habías mencionado al principio. Este marco teórico tiene que estar redactado correctamente. Nuestras ideas y contenidos tienen que estar organizados y tienen que estar presentados en una forma clara, coherente y concisa. Se puede recomendar utilizar subtítulos para organizar los contenidos del marco teórico. Esto nos va a ayudar para presentar la información de forma ordenada, facilitando la lectura y la comprensión. Independientemente del formato y del estilo que nosotros debemos utilizar del modelo del marco teórico, es muy importante que utilicemos nuestras referencias en formato APA, Chicago o Harvard. En esto siempre debemos de citar a los autores que utilicemos y además de que nos ayuda a elaborar correctamente todas nuestras referencias bibliográficas. ¿La que sigue? Redactando el marco teórico. Bueno, un marco teórico debe de tener una cantidad de páginas necesarias para poder sustentar teóricamente el estudio que se está presentando. Aquí se tienen que abarcar tanto como las variables y conceptos que forman lo que ya viene siendo el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación. Todo esto conlleva al marco teórico. La importancia del marco teórico pues funciona como un sustento de nuestra investigación y sirve como base para interpretar los resultados
obtenidos a partir de dicho estudio. Bien, compañeros, para recalcar lo que hemos visto y hemos hablado, ¿qué tan extenso debe ser el marco teórico? En resumen, debe sustentar teóricamente el estudio. El marco teórico es necesario detectar, obtener y consultar la literatura y otros documentos pertinentes para el problema de investigación. Al recopilar información de referencias, es posible extraer una o varias ideas, datos, opiniones, resultados, etc. La construcción del marco teórico depende una teoría completamente desarrollada. Que haya generalizaciones empíricas que se adapte a dicho problema, que existan guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. En caso varía la estrategia para construir el marco teórico. Construir un marco teórico son las teorías. Una teoría es un conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones, vinculados entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos que especifican relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir estos fenómenos. Debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Siguiente. Conceptos básicos. Pasos de referencia, datos, esquema conceptual, estrategia de elaboración del marco o perspectiva teórica, evaluación de la revisión realizada de la literatura, fuentes primarias, fuentes del marco teórico, generalización empírica, marco teórico, modelo teórico, perspectiva teórica, proceso cuantitativo, referencia, revisión de la literatura y teoría. Siguiente. Ahora, ejercicios. Seleccione una revista científica que contenga una investigación y analice su marco teórico. En el planteamiento del problema de investigación que se eligió, busque por lo menos 10 referencias y extraiga de ellas la información pertinente. Elijan 2 o más teorías que hagan referencia al mismo fenómeno y compárenlas. Construir un marco teórico pertinente para el problema de investigación que eligió desde el principio de la lectura. Siguiente. Los investigadores opinan. La importancia de contextualizar las investigaciones radica en que posibilita la generación de conocimientos válidos y aplicables a nuestras realidades. En una investigación se puede combinar técnicas cuantitativas y cualitativas para recabar la información que impliquen cuestionarios, observaciones y entrevistas. Se debe crear la costumbre de investigar a los estudiantes y fomentar el desarrollo de proyectos aplicando prácticas, ya que lo que caracteriza una buena investigación es que tengan cierta utilidad, que resuelvan problemas en la sociedad o en las empresas y no solo se quede pues en ese papel, aunque ya sea publicado. Eso es todo.